Bienvenidos, amados, en esta mañana. Qué bueno es alabar, qué bueno es estar juntos, exaltar el nombre del Señor. El título de esta prédica es Entrando en el reposo de Dios. Amén. Así que presta mucha atención, esta palabra nos va a bendecir en gran manera. Amados, lo cierto es que vivimos en días ajetreados que provocan estrés, preocupación, cansancio y en muchas ocasiones aflicción, ¿sí o no? Vivimos en días donde el ser humano está completamente ahí ajetreado, va de arriba abajo, hay cosas que hacer obviamente a nivel familiar, a nivel laboral, incluso en la iglesia. Realmente todos vivimos con un estrés, pero que realmente se va acumulando. Y tenemos que hacer lo posible por evitar incluso ese tipo de aflicciones. Amados, debemos entender que el plan de Dios es que no vivamos así. Amén. Lo cierto, amados, es de que Dios no quiere de que vivas ahí totalmente preocupado, afanado, de que tu vida esté ahí continuamente, de que alguien te toca y ya de repente reaccionas. Amados, el Señor promete una tierra buena y un lugar de bienestar. Lo cierto es de que Jesucristo es nuestra tierra prometida, ¿sí o no? Amén. Sí. Hemos estado compartiendo las pasadas semanas en la congregación acerca de la tierra que fluye leche y miel. Amados, qué importante es entender de que Dios quiere de que nuestras vidas gocen de bendición. Dios quiere llevarnos a un lugar de bienestar. Ese es el plan original, y lo más asombroso es entender que la tierra prometida para nosotros es la persona de Jesucristo. Jesucristo, amados, es suficiente para nosotros. Jesucristo es más que suficiente para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él es nuestra tierra prometida. Amén. Amados, el descanso prometido para el pueblo de Dios, es realmente una de las promesas que se describe en Hebreos capítulo 4. Y quiero que en esta mañana tú puedas estar atento ahí a la palabra, porque en este capítulo de Hebreos capítulo 4 se habla acerca de la importancia de que podamos entrar en el reposo de Dios. Digamos fuerte, reposo. Ahora digamos descanso. ¿A cuántos les gusta descansar? Amén. O reposar. Creo que a todos les gusta, obviamente, renovar fuerzas. Es necesario. Amén. Incluso dice la palabra de que el Señor mismo al séptimo día descansó. ¿Puedes creer eso? Es muy importante. Y vamos a comenzar con Hebreos capítulo 4, desde el versículo 8, por favor. Ahí si lo puedes ver en tu Biblia, Hebreos 4, el versículo 8, dice la palabra del Señor. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Hemos estado compartiendo acerca de que a través de Josué el Señor llegó a introducir a Israel en la tierra prometida. Dios fue venciendo a cada una de esas naciones. El Señor mismo los derrotó por Israel, y fue de tremenda bendición. Pero, amados, la tierra prometida no simplemente quedó ahí. El lugar de descanso, el lugar de reposo, no simplemente fue para las 12 tribus de Israel, sino que en Hebreos 4, el versículo 8, dice la Escritura de que Dios habla aún de un día de descanso que está por venir. Amén. Un día de reposo. Amén. Y nota lo que dice el versículo 9. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Y está hablando acerca de la misma persona de Jesucristo. Amén. Amados, qué importante es entender de que Dios quiere que reposemos, que descansemos, que vivamos tranquilos en medio de la tierra. Ese es el plan original. La pasada semana hablábamos y compartíamos de que cuando Dios puso a Adán y Eva, ¿dónde los colocó? En un inicio, en el huerto del Edén, en el paraíso. Un lugar realmente sumamente confortable, un lugar donde no les faltaba nada. Amados, Dios quiere llevarnos a ese lugar de reposo, a ese lugar de descanso. Pero el problema es de que en medio del mundo en el que vivimos, en medio de una tierra donde lamentablemente deja de lado a Dios y donde continuamente se exalta el pecado, se exalta lo malo,
O amados, es ahí cuando vienen esas cargas de estrés, esas cargas de preocupación, y como hijos de Dios a veces nos olvidamos del lugar de descanso. Nota lo que dice la palabra en el versículo 10. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado ¿de qué? De su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. ¡Wow! ¡Qué importante! Amados, ese lugar de reposo para los hijos de Dios es sumamente vital. Y el versículo 10 dice, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios. Es importante de que ingreses, de que entres al descanso de Dios. Si de repente quieres reposar, quieres desestresarte, quieres realmente disfrutar de la vida en abundancia del Señor, debemos entrar en el descanso de Dios. Versículo 11. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, ¿qué va a pasar? Caeremos. ¿Cuál fue el error de Israel? Es de que Israel llegó a pecar por su incredulidad, por su dureza de corazón, por dudar continuamente, por quejarse continuamente delante del Señor. Y recordemos que hubo toda una generación que se perdió ese lugar de reposo. Se perdió lo que era la tierra prometida, liderada por Josué. Amados, lo cierto es que a través de Jesucristo, ahora nosotros podemos entrar al lugar de reposo. La pregunta es, ¿qué significa vivir en el reposo de Dios? Y quiero que lo puedas ver ahí en la pantalla. ¿Qué significa vivir en el reposo de Dios? Significa seguir siendo esforzado y valiente cada día, pero con paz en el corazón. Amén. O el lugar de reposo no significa de que dejas de hacer nada, ¿no? ¿Y por qué no has ido al trabajo? ¿No? ¿Por qué no te congregas? ¿Por qué ya no, obviamente no asistes a un discipulado? No es que estoy reposando, ¿no? No. Si el lugar de descanso y de reposo no quiere decir de que dejes de trabajar. Ese lugar de descanso implica de que a pesar de las actividades cotidianas que hacemos, podemos realizarlas con valentía, con esfuerzo, pero sobre todo con paz en el corazón. Y por más de que vengan ahí malas noticias, por más de que tal vez ahí las cosas no salgan bien en medio de la familia o del trabajo o en el ámbito espiritual, a pesar de eso, tenemos paz en el corazón. Ese es el lugar de reposo, el lugar de descanso. Dios quiere de que, por supuesto, te sigas esforzando. Dios quiere que sigas siendo valiente, sigas peleando la buena batalla de la fe. Amén. Pero no caigas en ese estrés, pero realmente demoníaco, que el mundo quiere poner aún en medio de los hijos de Dios. Lo cierto es de que nosotros podemos disfrutar de la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amados, ¿cuántos hijos de Dios viven con paz en su corazón? O sea, estoy hablando de gente que conoce al Señor. ¿Cuántos de esas personas viven con paz verdaderamente? ¿Será de que llega el día lunes en la mañana, ¿no? Y te levantas con paz? ¿O te levantas con preocupación? ¡Ay! Pues ya llega otra semana, y hay que hacer esto, lo otro, y miras la hora, y empiezas a curarte, y hay que hacer esto en la casa, hay que hacer esto en la oficina, y te empiezas a afanar, ¿sí o no? Recordemos que el Señor le decía, no, Marta, Marta, afanada y turbada. Y él decía, es mejor escoger la parte de María, la cual no se le va a quitar. ¿Cuál era la parte de María? Que simplemente se quedaba en paz a escuchar las palabras del Señor. Amados, podemos nosotros disfrutar de la paz de Dios entrando en el reposo de Dios. Amén. La pregunta es, ¿cómo obtenemos esa paz en nuestras vidas? ¿Cómo llegar a tener paz en medio de un mundo que está totalmente de aquí para allá y sumamente estresado? Mateo capítulo 11, versículo 28, quiero que lo tomes muy en cuenta. Mateo 11, 28 dice la palabra. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados
llevan cargas pesadas. Y yo les daré ¿qué? Descanso. En otras palabras, el Señor estaba diciendo, yo los voy a llevar al lugar de reposo. Vengan a mí y conmigo vamos a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Conmigo vamos a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el Señor estaba diciendo en otras palabras, yo soy la tierra prometida. Yo soy el lugar de descanso para todos aquellos que quieren venir a mí. Amén. ¿Cómo podemos obtener esa paz todos los días? Yendo a los pies del Señor, amándolo, escuchando sus palabras. Lo puedes hacer a través de la lectura bíblica, lo puedes hacer teniendo un tiempo de oración, un tiempo de devocional personal, poniendo alabanzas en tu casa, poniendo adoraciones. A todos los que son papás, yo les doy este consejo, ¿no?, de oro. Siempre pon alabanzas en tu casa, pon adoraciones. Amados, la alabanza y la adoración purifica los aires espirituales. Cuando tú empiezas a poner alabanzas, adoraciones o la música, tiene realmente un efecto en el ser humano, pero asombroso. Por eso Dios permitió la música, porque a través de la música podemos ministrar el corazón del Señor. Amén. Qué asombroso es realmente disfrutar de esos tiempos de alabanza y adoración. Acudir al Señor. Acuérdate que la Biblia dice, vengan a mí, no dice, anda buscando desesperadamente ayuda, no sea un psiquiatra, un psicólogo, llamarlo al pastor, no todo el tiempo, no. El Señor dice, vengan a mí, vengan a mí. En lugar de irnos a poner la tele y ver las noticias, ¿no? Las noticias que son totalmente estresantes todos los días, el Señor dice, vengan a mí, ¿sí o no? Nota lo que dice la palabra en Marcos 2:27. Dice, después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. No, y acá los fariseos estaban cuestionando al Señor por qué no respetaba el día de reposo. Le decían, ¿por qué tú haces obviamente ahí milagros aún en el día de reposo? Pero lo cierto es, amados, de que sí está permitido hacer lo bueno en el día de descanso. Amén. Amados, realmente acá tenemos que entender en esta porción de las Escrituras de que el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente. En otras palabras, ese día de descanso es necesario para nosotros. Digamos fuerte, es necesario. Es necesario. Porque si tú no descansas, incluso te vas a llegar a enfermar. Si tú no llegas a reposar incluso físicamente, amados, no vas a estar saludable. Y Dios nos necesita en buena salud. ¿Para qué? Para seguir haciendo la obra. Dios te necesita con buena salud para seguir llevando adelante a tu familia. Dios te necesita con buena salud para educar a tus hijos, para amarlos, para guiarlos por el buen camino. Ese día de descanso es necesario. Mateo 12:8 dice, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso o del día de reposo. Y acá los fariseos no lo cuestionaban al Señor, le hacían la guerra. Amados, tenemos que entender lo siguiente, de que a través de Jesucristo el día de descanso, el día de reposo, ya no es solo un día, sino todos los días. Amén. Todos los días podemos tener paz en el corazón. Porque si de repente tú te enfocas en que, bueno, no solo es un día, el día de descanso, solo es un día de reposo, entonces estás confundiendo las cosas y solo un día te correspondería tener paz. Y no los otros 6 días, ¿sí o no? Por eso el Señor dijo, vengan a mí, porque yo soy el Señor aún del día de descanso. Entonces, amados, ya no es solamente el sábado o el domingo, sino los 7 días de la semana podemos descansar en Dios. Pablo, realmente en el libro de Romanos que lo estamos estudiando, hace énfasis y dice de que nosotros ya no somos esclavos de la ley. Amén. No te afanes muchas veces de que, wow, si el día de reposo ahora es sábado o domingo. Si ya no te afanes por esas cuestiones de la ley que Pablo dice, no te van a llevar a nada. Porque dice que más bien el Espíritu de Dios ahora nos viene a dar libertad. Amén. ¿Para qué? Para entender de que si vamos a los pies del Señor todos los días, podemos descansar en Él.
Todos los días podemos encontrar paz y gozo en medio del Señor Jesucristo, ¿sí o no? Amados, qué importante es entender de que no tenemos que entrar en ese tipo de discusiones que no llevan a nada. Por ejemplo, hay ahora un gran debate en medio obviamente de los hijos del Señor. No, es que tienes que descansar el sábado porque sí, así es estatuto perpetuo. Pero no, es que el Señor Jesús es Señor del día de descanso y se puede hacer lo bueno en los días de descanso. En otras palabras, de lunes a lunes podemos hacer lo bueno, podemos tener paz en nuestros corazones y es más, podemos descansar si administramos correctamente nuestro tiempo. Amén. Pablo decía, no entren en vanas discusiones las cuales no nos llevan a nada. Amén. Incluso hoy Pablo les recomienda, ni siquiera se peleen por lo que hay que comer o no hay que comer. En el Señor dice de que aún los alimentos son bendecidos. Amén. Amados, lo importante es entender cuál es el propósito del día de reposo y quiero que lo puedas leer en la pantalla. Amados, el propósito del día de reposo es centrar nuestros pensamientos y acciones ¿en quién? En Dios. Ese es el objetivo real, de que el lunes puedas centrar tus pensamientos y acciones ¿en quién? En Dios. El martes, el miércoles, el jueves, el viernes podemos centrar nuestros pensamientos y acciones en Dios, porque vamos a la persona de Jesucristo. Amados, tenemos que aprender a entrar en el reposo de Dios todos los días de nuestra vida, no simplemente el día que te congregas. Si tú te congregas el sábado o el domingo, amén, gloria a Dios, pero no te olvides de el lunes y el resto de los días de la semana. Amén. Acuérdate de que el propósito de entrar en el reposo de Dios es de que pongamos a Jesucristo en el centro de nuestras vidas. Él es el centro, no las actividades, no las formas, no los decretos, sino la persona de Jesucristo. Amén. Por eso muchas veces el Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero sus pensamientos, su corazón está lejos de mí, ¿sí o no? Una cosa es de que le digamos de labios, sí Señor, yo te honro, sí Señor, yo te amo, pero te has olvidado de estar a los pies del Señor. Te has olvidado de tener paz en tu corazón, paz y gozo. Oh, amados, cada uno de nosotros estamos llamados ¿a qué? A impartir paz en medio de la sociedad. ¿Sabías eso? Los hijos de Dios, la iglesia del Señor, estamos llamados a impartir paz en medio de la tierra, en medio de un mundo conflictuado que vive continuamente, ¿no?, por guerras, por enfermedades, que el precio de las cosas continuamente sube, un montón de cosas, la economía de cabeza. Pero la iglesia es ese lugar de reposo, es ese lugar de descanso donde las personas pueden venir y literalmente desestresarse. En este lugar deberíamos salir, pero totalmente, ¿sabes cómo? Sin ningún peso que nos agobie. Amén. Porque hemos entrado al reposo de Dios. Amén. Cada vez que las personas vengan a buscar consejo de Dios a la iglesia, deberían salir llenos de paz, descansados o libres, porque eso es lo que el Señor quiere. Acuérdense de que el Señor nos vino a dar libertad en el Espíritu. No libertinaje para hacer lo que queramos, sino libertad para poder amarlo y obedecerlo. Amados, el centro de todo es de que te acuerdes de que en Jesucristo, wow, nuestros pensamientos pueden encontrar paz. En Jesucristo nuestro mismo cuerpo puede desestresarse y encontrar gozo. Amados, para terminar en esta mañana, quiero darte el siguiente consejo: cuida el reposo que Dios te da. Una vez que el Señor no te da paz, te da descanso, cuida ese reposo, cuida ese descanso. En otras palabras, mira lo que te edifica, aprende a desechar lo malo y a retener lo bueno. Amados, mira lo que realmente te va a inspirar, mira lo que va a aumentar tu fe. Pero no mires las cosas que te van a agobiar, no pongas ahí cosas que de repente te van a quitar la paz del corazón.
Evita todo aquello que te quite la paz. Pueden ser personas, circunstancias, malas noticias. No dejes que las crisis te quiten la paz. Una vez que hemos compartido en esta mañana que es importante entrar en el reposo de Dios, ahora tienes que administrar y cuidar ese reposo. Continuamente el enemigo va a tratar de quitarte la paz de tu corazón, pero nosotros tenemos que cuidar, el lugar de descanso que ahora tenemos en Jesucristo. Por ejemplo, el Salmo capítulo 112, el versículo 7, nota lo que dice la palabra. Dice: los justos no tienen miedo ¿de qué? De malas noticias, porque han aprendido a descansar en Dios, ¿sí o no? Dice: confían plenamente en que el Señor los cuidará. Es como que tú miras a una persona y dices: oye, pero ¿por qué siempre vives tranquilo, despreocupado? Parece que todo es chiste para ti, ¿no? Es que tengo paz en el corazón. Pues he aprendido a confiar plenamente en que el Señor nos cuidará. Ahora, ojo, eso no quiere decir que seas un irresponsable, ¿no? De que no te esfuerces, de que no trabajes, de que de repente dejes todas las cosas en medias, no. Tienes que ser responsable todos los días de tu vida. Esforzate, sé valiente. Pero acordate lo que dice el Salmo 112. Los justos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor, y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. ¡Wow! Porque han aprendido a vivir en el reposo de Dios, en el descanso del Señor. ¡Qué importante! Amados, cuando alguien te venga no con malas noticias, ten paz en el corazón. Incluso qué importante es de que el Señor les dijo: no, casa donde entren, declaren la paz de Dios sea en este lugar. En otras palabras, decían: hablen bendición en esa casa. Si esa casa, esa familia es digna de recibir esa bendición, que esa bendición repose en ese lugar. Pero si no, esa bendición que ustedes han proclamado va a retornar a ustedes, dice el Señor. Amados, donde quiera que tú vayas, aún declararé mi paz de Dios en este lugar, paz de Dios en esta oficina, paz de Dios en mi trabajo. Cuando retornes a tu casa, yo hablo paz de Dios, hablo bendición en medio de mi casa, en medio de mi familia. Porque cuando tú hablas esa bendición, ese reposo, ese lugar de descanso, o estás permitiendo de que esa bendición alcance a tu familia, a tu trabajo y donde quiera que la planta de nuestro pie pise. Si estás entrando al banco, estás entrando, no sé, a un café, a encontrarte con alguien, a algún lugar, no sé, incluso estás en una plaza, siempre di paz de Dios a estas vidas, paz de Dios, porque a través de eso estamos declarando el descanso, el reposo que Dios anhela que el ser humano tenga. Amén. Sobre tus hijos siempre declara paz de Dios. Cuando los veas ahí turbados, los veas ahí como que afanados, con temor, di paz de Dios en tu corazón. Yo hablo la bendición de Dios sobre tu vida. Noten que cuando el Señor dice en Números la bendición sacerdotal, dice que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿sí o no? Dice en esa bendición importante: ponga paz en tu vida. Amén. Amados, qué importante es entrar en el reposo de Dios. Amados, para terminar, para tener un balance, un equilibrio que nos lleve a gozar de buena salud, lo aconsejable es descansar un día. Que tu cuerpo, tu mente y tu alma descansen. Amén. Aprende a descansar en el Señor. Es muy importante para la salud. Te hago recuerdo lo que dice la Escritura en 1 Corintios 6, del 19 al 20. Dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, versículo 20, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios ¿con qué? Con su cuerpo. Hoy, en el contexto de este capítulo 6 de 1 Corintios, Pablo los está reprendiendo. ¿Por qué? Porque ellos estaban dando lugar al pecado en medio de sus cuerpos.
Los estaba reprendiendo por caer en pecados de adulterio y de fornicación. Pero Pablo acá les está diciendo, el cuerpo que ustedes tienen ya no es de ustedes. Jesucristo ha comprado sus cuerpos al dar su vida con su sangre preciosa. Por lo tanto, cuiden sus cuerpos. Amados, si tú no duermes las horas que tienes que dormir, estás literalmente incluso despreciando el sacrificio que el Señor hizo por ti. A veces cuando no descansamos las horas debidas, cuando no le damos el lugar suficiente a ese reposo que Dios ha determinado para nosotros, estamos menospreciando aún el sacrificio de la cruz. Nota lo que dice: honren a Dios con sus cuerpos, cuiden su salud, alimentate correctamente. Amén. Oh, es importante ser responsables. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por un alto precio. Nuestro cuerpo ni siquiera es nuestro, ahora es ¿de quién? Del Señor Jesús. Amados, ¿vale la pena entrar al descanso de Dios? Amén. ¿Vale la pena reposar en Dios? ¿Vale la pena tener paz en nuestras vidas? Amén. Vale la pena continuamente. Puedes dar un fuerte aplauso en esta mañana. Oh, porque el Señor es nuestra paz. Él es nuestro descanso. Tú eres el centro de nuestras vidas, Señor.